Muy bien, gracias, mil gracias por conectarse. Ya vamos avanzando. Lección número 5, nos quedan nomás 3 más. Y damos gracias al Señor por cada uno de ustedes, por hacer este paréntesis de tiempo en sus actividades diarias, en sus trabajos. Agradecemos infinitamente su disponibilidad y deseo ferviente de estudiar la palabra de Dios. Acá crecemos juntos, aprendemos juntos y nos regocijamos juntos en las promesas y las bendiciones que el Señor nos da. Hoy vamos a meditar, vamos a estudiar sobre, vemos otra recaída de la creación de Dios. La semana pasada estudiamos el diluvio, ¿verdad? Que Dios salvó a Noé y a su familia y dio el mandato que se multipliquen. Y bien lo hicieron, pero aquí vemos que el ser humano, la arrogancia, el egoísmo, eh, quisieron no dispersarse, quisieron ir en contra de la voluntad de Dios y construyeron una torre que quería que llegasen al cielo. Entonces, señora, buenos días, qué gusto conocerla, verla. Excelente. Muy bien, entonces vamos a aprender eso, pero vamos a ver, resaltar el amor de Dios, ¿verdad? Quizás para muchos parece la confusión de los idiomas como un castigo, pero es el amor que Dios mostró para que su creación se enfoque en las cosas de Dios y no en el orgullo y la arrogancia humana. Vamos a dar inicio con esta oración postrándonos a los pies de Cristo, dando gracias al Señor por habernos concedido un día más de vida, dándole gracias al Señor por la gracia maravillosa que tenemos en Cristo Jesús de ser hijos e hijas de Dios, redimidos por la sangre de Cristo. Oremos. Señor, permite que la manera en que vivo muestre que soy agradecido. Perdona las veces que olvido tu amor y peco. Ayúdame a luchar contra la soberbia y la arrogancia. Con tu espíritu deseo confiar en ti sobre todas las cosas. Esto lo pido en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, como dije anteriormente, aquí está. Hoy vamos a estudiar la Torre de Babel y el texto bíblico para eso es cortito y vamos a hacer dos cosas. La primera, alguien me va a contar la historia o leer la historia. Bueno, contar y la otra persona leer. Entonces usamos los objetivos de la lección de hoy, usar el método de las 4C con Génesis capítulo 11, practicar contando la historia, identificar los 4 pasos del proyecto final. Entonces, 3 objetivos que vamos a meditar hoy, que vamos a estudiar hoy y con la ayuda de Dios lo vamos a cumplir. Excelente, entramos en materia. ¿Saben ustedes cuántos idiomas hay en el mundo? Estamos ahorita tratando en la parte de captar el gancho, el anzuelo, para conectarnos con la audiencia y así conectar con la historia bíblica. A ver, ¿quién quiere romper el hielo? ¿Saben cuántos idiomas hay en el mundo? Vamos primero con Yolanda y luego con Miguel y también con Roger. Adelante, Yolanda. Cuéntenos. Sí, bendición. Bueno, yo encontré, porque no había estudiado nada, casi 7.000 idiomas, 230 en Europa y 2.000 en Asia. Eso había estudiado más o menos, los idiomas así rápido hoy, porque no tuve mucho tiempo. Ese es mi Gracias, Yolanda. Muy bien. respuesta. Va cerca. Adelante, Miguel. Ajá, buenos días. Yo me dediqué a la tarea a, a buscar más o menos una información. Entonces dice que según el Washington Post, hay en el mundo 7.100 idiomas. En Asia hay 2.300. En Europa hay
286. Eso es una cantidad aproximada. Puede ser que hayan muchos más o un poquito menos. Yo conseguí esa información. Gracias. Gracias, Miguel. Muy bien. Roger, hermano. Pastor, es la misma información, entonces bajé la mano porque es la misma que aparece para todos. Cuando uno le da cuántos idiomas, dice que 7.000 aproximadamente. Lo mismo que eran los hermanos. Gracias. Muy bien. Entonces ya identificamos algunos números, ¿verdad? Una cantidad enorme que ni siquiera nos damos cuenta. Muy bien. Ustedes saben lo correcto, 7.100 idiomas en el mundo, 488 idiomas en América Latina y yo acá como soy ecuatoriano, 23 idiomas en el Ecuador, país pequeño, pero con 23 idiomas. Muy bien, entonces ahí está una idea más o menos, ¿verdad? Para que veamos cuántos idiomas hay en el mundo. Y todo eso surgió del día de la Torre de Babel. Muy bien. Ahora vamos a ver esto. ¿Cuán difícil es tratar de comunicarse con alguien que no habla tu idioma? ¿Alguna experiencia personal, alguna anécdota? Cuéntenme, hermanos. Juana, adelante, Juana. Amén, buenos días. Bueno, es difícil e incómodo. Pero nos defendemos a veces con las señas, ¿no? Podríamos defendernos ahí con algunas señas, pero no es muy incómodo. Para mí es muy incómodo. Yo tuve una anécdota hace muchos años cuando yo era novia de mi esposo y él me llevó a casa de su familia y ellos hablan inglés también, inglés con papiamento, algo así. Entonces, cuando yo llegué y entré, empezaron a hablar en ese idioma y yo me quedé así que, ajá, ¿qué estarán diciendo? ¿Estarán hablando de mí? ¿No les gusté? Y entonces hablé con mi novio y le dije, te voy a agradecer que por favor hablen el idioma español, porque es incómodo para mí. Esa es mi anécdota. Gracias, Juana. Sí, 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 estoy de acuerdo con usted. A veces es difícil. ¿Qué estarán diciendo? ¿Me estarán regañando? ¿Qué me estarán diciendo? ¿Verdad? ¿Alguien más? ¿Alguna Si me otra permite, anécdota? ¿Alguna otra experiencia personal? si me permite. Yolanda, hermano. Miguel. Miguel, y luego vamos con Yolanda. No sé si dejó la mano levantada o Ajá, okay. desea opinar. Adelante, Miguel. Sí, es preocupante y es de impacto. Conforme a lo que tú vayas a hablar, cuál importante es la comunicación o cuál sencilla, porque yo tengo mis nietos en la Florida y ya son, pues ya tienen 20 y pico de años y cuando nos vemos, pues yo le hablo español y ellos me hablan inglés y usamos señas, usamos lo que sea, objetos o lo que sea. Ahora, también tuve la experiencia de trabajar en Pensilvania como camionero. Yo no sé nada de inglés. Entonces, para entregar los Bill of Lading, yo le hablaba por señas y la persona también en inglés conmigo, ¿sabe? En inglés me hablaba por señas, pero pues nos pudimos entender por mímica, por movimientos del cuerpo pues, y así, pero es de infarto y también preocupante. Amén. Gracias, Miguel. Bien dicho, hermano. También escuchamos bueno, ya, Yolanda, hermana, ¿alguna anécdota? No, es que tenía la mano levantada, pero bueno, idiomas, bueno, eh, o sea, cuando yo tengo familiares que es de Paraguay y veo que ellos hablan en guaraní y yo no entiendo mucho guaraní. Entonces, como mi esposo algo entiende, cuando íbamos a visitar lo que fuimos 2, 3 veces a Paraguay, bueno, ellos hablaban en guaraní. Y bueno, yo le decía a mi esposo que no entendía, pero que me hablaran bien en castellano, que me hablen porque creo que cada cosa tiene aparte de hablar castellano, también tienen como es quicho, algo que hablan diferente, ¿no? Se entienden entre ellos.
Y bueno, eso es que yo le decía a mi cuñada que me hable bien en castellano porque guaraní no entendía nada. Ese es Gracias, Yolanda. mi... Excelente. Bueno, ya estamos llegando al punto principal de que es difícil, es incómodo, es frustrante, ¿verdad? A veces tratando de expresar lo que uno quiere decir a la otra persona y no nos entiende. ¿Qué uso? A veces, bueno, algunas personas tienen esa habilidad de usar la mímica, de usar las manos, pero en otros casos, pues mi caso particular, yo no uso mucho mis gestos, ¿verdad? Entonces ahí estoy frito. Ah, pero sí, sí es frustrante al principio. ¿Y cómo me comunico? Si algo importante quiero decir a la otra persona, ¿qué hago? ¿Verdad? Hay cosas que, bueno, en ciertas cosas van a funcionar las señas, pero ya cuando quiero comunicar algo concreto, algo importante, ya no vamos a poder hacer eso. Entonces, todo eso comenzó allá en Génesis 11. Dice la Biblia que hablaban un solo idioma. Imagínense nosotros todos hablando el castellano. Qué chévere sería, ¿verdad? Creo que sería el idioma más lindo del mundo. Bueno, eso es harina de otro costal. Pero imagínese usted, allá nos vamos y ahí vemos lo que provocó la rebeldía, el egoísmo, la arrogancia, la incredulidad y el querer ser dioses acá en la tierra. No necesitamos a Dios, sacamos una torre y así llegamos a donde quebramos. Y aquí nadie nos mueve, ¿verdad? Muy bien, excelente. Gracias por sus comentarios. Gracias por su participación. Entonces ahora vamos a hacer dos cosas. Pido un voluntario que lea el texto bíblico porque como es cortito, hoy vamos a leer. Y aquí estamos en la parte de contar. Tenemos las dos opciones de leerla textualmente o contar en nuestras propias palabras. Hoy vamos a hacer las dos cosas. Una persona va a leer, ¿verdad?, el texto bíblico y otra persona va a contar la historia. Comenzamos con Juana. ¿Usted desea leer la historia de la Biblia literalmente o contar en sus propias palabras? Juana, Bueno, cuéntenos. la leería. Excelente. ¿Tiene la Biblia a mano ahí para que nos ayude con la lectura? ¿Sí? Amén. Excelente. Adelante, hermana. Entonces, ahorita estamos en Génesis, capítulo 11, 11, los del versículos 1 del 1 al 9. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leo. Teniendo entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura de la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Gracias, Juana. Muy bien. Gracias por la lectura. Entonces, notamos aquí, imaginemos el otro escenario. Usted ya tiene una persona, un grupo de personas, ahí dice, mira, voy a compartir una historia, hablando de la introducción y todo eso, ¿verdad? Quizás puede usted usar la misma introducción
cuántos idiomas hay en el mundo, cuántos idiomas hay en Venezuela, así en el país que estemos, ¿verdad? Y dice, te voy a contar una historia que nos habla del origen de los idiomas, ¿verdad? Y ahí tiene las dos opciones, contarla en sus propias palabras o leerla de la Biblia. Entonces, ahora vamos la otra parte, un voluntario que nos cuente la historia, ¿verdad? Está en algún lugar donde las personas, la audiencia, no conoce mucho la palabra de Dios y usted quiere contar en sus propias palabras. A ver, ¿quién quiere hacernos ese favor? Supongamos que nosotros somos sus estudiantes, somos su audiencia. Estamos atentos a escucharlo. Adelante, Roger. Bueno, como ya nosotros, pues, Hoy, perdón, ahora sí. Como nosotros ya conocemos la historia y vamos es a captar la atención de los que de pronto no la conocen, debemos usar varios recursos, como de pronto imaginación, algo pintoresco. Entonces, entre las personas, y bueno, ustedes quieren saber cómo dividió el Señor las lenguas, vamos a investigar un rato, vamos a sentarnos. Pasó así lo siguiente, que los hijos de la descendencia de Noé, los hijos, querían fabricar algo para llegar al cielo, para adorarlo, pero lo hicieron fue por sus propios medios y porque su corazón se los indicó así humanamente, no porque era un propósito de Dios. Entonces comenzaron a hacer ladrillos y a hacer una torre bien grande para tocar el cielo y comenzaron a subir y a trabajar. Pero cuando el Señor los miró, vio eso, pues no les gustó. Entonces la única forma no era de pronto otra vez destruyéndolos ni avisándoles porque no puedo hablar con ellos. Dijo, bueno, voy a cambiar el idioma para que no puedan seguir trabajando, porque ya cuando le iba a decir, pásame la mezcla o pásame el ladrillo, ahora decía otra cosa y no le entendía. Y cogieron fue mal genio y estos no saben lo que está diciendo. Yo mejor me voy y se dispersaron así todos por la tierra, cada uno con su idioma, a su aldea y fue donde crearon las lenguas. Ese sería mi relato. Bueno. Gracias, Roger. Muy bien. Nos conectamos con la historia, ¿verdad? Y ya cuando estemos conectados con la historia, nosotros queremos aprender más. Y ahora vamos a convertirnos en detectives de la historia. Entonces empezamos con las siguientes preguntas. Ahora vamos a hablar de los personajes. Entonces usted ya está conectado con la audiencia, ya les contó, leyó la historia y dijo, vamos a investigar, vamos al mismo lugar de los hechos. Entonces, ¿quiénes son los personajes de esta historia, querida Juana? Miren, la manito la dejé levantada, pero los personajes serían, Aprovechando. gloria a Dios, se me olvida mucho bajarla. Los personajes serían los descendientes de Noé, el pueblo que salió que fue libre del pueblo de Israel, pues, los descendientes de Noé. Dios, ¿no? Sería Dios. Y sería Padre, Hijo y Espíritu, porque dice descendamos. El Señor habla ahí en plural. Él dice Gracias, vamos. hermano. Excelente, sí, la Trinidad en acción, ¿verdad? Entonces, sí, no hay muchos personajes, pero como dijo usted, descendientes de Noé, en este caso, pues los seres humanos, ¿verdad? Y ahí están todos ellos incluidos. Excelente. Gracias, hermana. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Querido Roger, tiene la mano levantada. Ladrillo, fuego, asfalto, mezcla, torre, ciudad, la paz, los hijos de los hombres, el pueblo, el lenguaje y por último el nombre de Babel. Excelente. Entonces, los los israelitas eran nómadas, ¿verdad? Eso significa que iban de un lugar a otro y ellos siempre hacían como tiendas de campaña, ¿verdad? Pero, ¿por qué creen ustedes que aquí fabricaron ladrillos, los quemaron
y comenzaron a hacer esta torre con ladrillos en vez nomás de haber hecho con tiendas de campaña. ¿Qué nos decía el texto relacionado a eso? ¿Algún comentario? Juana o Roger. Juana primero y luego vamos con Roger. Amén. Bueno, yo creo que, o sea, lo que yo veo es que sí, ellos vivían era en campaña, pero en tiendas, pero ellos querían hacer algo grande, algo que se recordara, algo extraordinario, que sobresaliera en la historia y lo recordaran por hacer algo extraordinario. Ahí lo dice la palabra. Gracias a Juana. Roger, hermano, adelante. Y así como dice la hermana, querían dejar que para que nos recuerden. Cuando antes de construirlo dijeron para que nos recuerden y obviamente pues encima de una tienda, encima de otra, pues se iba a caer eso. Y como eran muchas personas, pues decidieron hacer como algo firme. Querían tocar era el cielo para estar más cerca del Señor. Gracias, hermanos. Muy bien. Entonces, el objetivo de ellos, de forma egoísta, ¿verdad? Dios dijo, vayan por toda la tierra, dispérsense, multiplíquense, llenen la tierra. Y estos dijeron, de aquí nadie nos mueve. Con esta mega construcción, de aquí no nos vamos a ninguna parte, ¿verdad? Desobedeciendo a Dios y haciendo su propia voluntad. Excelente, seguimos. ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde ocurrió esta historia? Roger. En la palabra dice que en la llanura del Sinar. Ujú. Excelente, un lugar perfecto para acampar, vivir ahí, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la semana pasada aprendimos que la arca quedó en un punto em, estratégico, ¿verdad? En el cual podía dividirse en los 4 puntos cardinales, literalmente este, donde ellos podían dispersarse, ¿verdad? Al oriente, al occidente, norte y sur. Y ahí pues es una evidencia, ¿verdad? Se desplazaron de ahí y se quedaron ahí en esa planicie. Muy bien. Sí, dice Isicar y ahí la ciudad de Babel. ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurrió esta historia? Miguel. Ajá, la historia cuando ocurre es cuando la generación de Noé se corrompió y toda la tierra de una sola lengua. Bien sea, entiendo que no es, ¿sabes? Que no es ubicación, sino, ¿cómo es la pregunta? ¿Cuándo ocurrió? Ok, ¿cuándo ocurrió? Pero ocurre cuando la generación de Noé se corrompió y toda la tierra era de una sola lengua. Gracias, Miguel. Muy bien. ¿Alguien más? Juana. Amén. Bueno, leyendo aquí los versículos, en el versículo dice, cuando salieron de Oriente. No dicen el momento, la fecha, pero me imagino que después de haberse fructificado, después de haber hecho varias generaciones, pues salieron del Oriente, se empezaron a mover. Y dice acá, Excelente. cuando salieron del Oriente. Excelente. Entonces podemos decir después del diluvio, estaban haciendo muy bien lo que el Señor les dijo que hicieran. Se estaban multiplicando, se estaban dispersando por toda la tierra, pero después la maldad humana, Satanás tentó y les dijo, pues aquí hay algo, esta planicie, estos campos fértiles tienen mucho potencial y ahí nos vamos a quedar. Excelente. ¿Cuál es el problema? ¿Qué problemas identificaron ustedes? Cuéntenme, hermanos, hermanas. Vamos con Juana, Roger, Miguel. Gloria a Dios. Bueno, el problema
que, que se ve ahí es el ego, mm, también la soberbia, como lo dice la palabra, pero más que todo lo que vio Dios, la persistencia, la unión que podía después traer consecuencias, porque Dios dice un solo pueblo, dice todo en una sola lengua, o sea, no van a desistir de lo que decidan, y entonces ellos decidieron ser vanidosos, soberbios, imponentes, y creo que por ahí veo yo el problema. Gracias, Juana. Seguimos, Roger. Sí, pastor, el problema que yo veo es que otra vez el hombre pues, decepciona al Señor, ¿no? Su desobediencia, queriendo siempre ser más que Él o igual que Él, queriendo sobresalir o que las cosas que hacen en la tierra para agradarlo a Él. Entonces ahí la desobediencia, el egoísmo, y nuevamente vuelve a crecer la maldad. Esa es la opinión. Gracias, Roger. ¿Alguien más? Miguel, adelante, hermano. Ajá, yo aquí el problema que veo es la confusión, en no darle la gloria a Dios. Amén. Gracias, Miguel. Gloria al hombre en las alturas, ¿verdad? Porque eso era lo que él quería. La soberbia e ir en contra de la voluntad de Dios. Dios dijo, dispérsense, y dejaron ellos la migración. ¿Cuánto tiempo tardó para construir la Torre de Babel? No sabemos, pero me imagino que hubo un buen tiempo. En ese tiempo se quedaron allí inmóviles, ¿verdad? No iban a ningún lado. Y ahí estaban desobedeciendo a Dios. No estaban yendo a otros lugares. Entonces ya vemos la soberbia, la desobediencia, el egoísmo, querer llegar a ser solos sin que nadie les diga nada. Muy común pasa hoy en día también. Se resuelve el problema o los problemas que ustedes identificaron. Roger. Los problemas se resuelven con la dispersión, pero entonces más adelante vendría más problemas porque ya cada quien en su lengua, para, como dice el pastor, la nuevamente la vida nómada y otra vez a trabajar. Entonces, pero el problema que tenía Dios, pues sí lo resolvió, dispersándolos con lenguas para que se vayan de esa torre. Gracias, Roger. Muy bien. Gracias, Néstor, por su comentario aquí en el chat. Curiosidad de llegar al cielo, ser más que Dios y desobediencia del ser humano. Gracias. Juana, no sé si tiene algún comentario en esta pregunta, en la solución del problema, o dejó la manito levantada. Ay, la tenían levantada, hermano, pero bueno, la solución fue la confusión y la dispersión de las personas, porque así, no iban a acordar y entenderse en cuanto tomen decisiones contrarias a Dios. No se iba por lo menos a estar en un solo sitio. La desobediencia siempre la ha habido y la hay, pero buscó la manera de que fueran menos y otros entendieran en sus idiomas que obedecer a Dios es mejor, pues. Gracias, hermanos. Gracias, hermana. Muy bien dicho. Entonces sí se resuelve el problema. Cuando Dios actúa, todo problema se resuelve según su santa y bendita voluntad, ¿verdad? Entonces, Dios les dijo, ¿quién está aquí en control de todo? ¿Quién los creó? ¿Verdad? Y pues le confundió el idioma y también ahí estaba mostrando amor, porque el Señor dijo, pues yo dije que les di la comisión de ir por todo el mundo, ¿verdad? De procrear, de conquistar toda la tierra, y ustedes estaban yendo contra mi voluntad. Entonces, cada quien se fue por su lado, y así de allí somos nosotros descendientes también. Damos gracias al Señor, y aunque nos cueste hablar un idioma, el Señor nos da la capacidad para aprender y poder comunicarnos, como dijimos anteriormente en la introducción, aunque sea señas, pero el Señor nos da ese talento de poder comunicarnos, ¿verdad? Yo siempre admiro muchísimo a nuestros hermanos misioneros
de Norteamérica como sus maestros, ¿verdad? Todos ellos que hablan inclusive a veces el castellano mejor que yo, con ese amor, con ese cariño, con ese deseo de compartir con otros el Evangelio. Es una prueba clara de que el Señor todavía nos sigue mostrando amor, dándonos la habilidad para aprender idiomas y poder comunicarnos con los demás. Entonces, el Señor siempre está presente arreglando todo el lío que el ser humano se mete, ¿verdad? Entonces, y sobre todas las cosas, lo espiritual, que es lo más importante para Dios. Muy bien, vamos a las preguntas, a las 4 preguntas. Estamos ahora ya en la parte de consolidar y aquí estas 4 preguntas nos muestran la aplicación práctica a nuestra vida, la ley y el evangelio. ¿Cuál es el punto principal de esta historia? ¿Qué título le daría? ¿Cómo resumiría? ¿Qué síntesis haría usted en esta parte de las 4C? ¿Algún título? Roger, hermano, adelante. Bueno, el punto principal es la dispersión del pueblo. Que tenían que, como le mandó el Señor, ir por todo el mundo, fructificado y multiplicado. Entonces el punto era ese, y ellos no lo cumplieron. Excelente, muy bien. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Miguel. El micrófono, hermano. Sí, yo le pondría la gloria pertenece a Dios. Excelente. La gloria solo pertenece a Dios y no a los humanos. Muy bien, me gusta. ¿Alguien más? Un título más. Y si no, podemos avanzar. Entonces también podemos mencionar los descendientes de Noé. Otra vez se rebelan contra Dios. Bueno, esta vez, primera vez para ellos, se rebelan contra Dios y construyen una torre para su propia gloria. Entonces, eso también podemos decir. Señor José, buen día. ¿Cómo va? Bien, gracias a Dios. Bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, gracias al Señor. Bueno, continuamos. Entonces, estamos en la parte de la aplicación práctica a nuestras vidas. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Qué pecado? Cuando usted leyó el texto bíblico y se miró en el espejo de la ley, ¿qué notó? ¿Qué me cuenta? Miguel. Bueno, yo puedo contar que Dios está pendiente a todo lo que hacemos y que debemos someternos a Él, que Él tiene la perfecta voluntad para la humanidad. Gracias, Miguel. Muy bien. Roger. Pues el pecado que veo aquí es nuevamente que obramos por nuestro propio orgullo y no preguntamos o colocamos las cosas más del Señor para decir está bien, está mal, sino que siempre obramos a la ligera y no esperamos la respuesta de Él. Gracias, Roger. Muy bien. Cortar ahí, pastor. Adelante, Néstor. Muy buenos días, pastor. Ahí veo que yo eso lo coloco en mi punto de vista y me anoto allí. Es que miramos que nosotros no reconocemos la grandeza de Dios y queremos pasar por encima de Dios. Entonces somos desobedientes en esta tierra. Por eso le pido perdón al Señor.
Gracias, Néstor. Excelente aplicación personal, sí. ¿Verdad? Queremos construir nuestra propia torre. Queremos construir nuestra propia reputación, fama, y que todos se postren a nuestros pies, dejando a Dios a un lado, ¿verdad? Ese orgullo, esa hambre por la fama, por la avaricia de ser algo en este mundo, el deseo enfermizo de tener poder, ¿verdad? Y vemos hoy en día sigue siendo lo mismo. A veces eso se aplica muy bien en nuestros trabajos, cuando vemos que alguien está avanzando, superándose, pues queremos que no sea él o ella, sino que sea yo, ¿verdad? Entre tantas otras cosas que son aplicaciones prácticas. Y a veces no le damos la gloria a Dios. Queremos nuestra propia gloria y pues dejamos a Dios a un lado. Tristemente, aunque seamos cristianos, las prioridades no siempre están en un orden bíblico, ¿verdad? Siempre Dios ocupa el último lugar y a veces cuando estamos con la soga al cuello, ahí sí estamos diciendo Señor, Señor, ¿verdad? ¿Alguna otra aplicación aquí práctica de este texto bíblico? Y si no, vamos a la parte del consuelo. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Y quizás la pregunta sería, ¿fue un castigo o Dios les mostró amor por su creación al confundir los idiomas? Juana, luego vamos con Miguel y también había alguien que tenía la mano levantada abajo. Juana, hermana, adelante. Amén. Bueno, yo no había visto que podía haber sido por amor, hasta que usted lo nombró y escudriñé y reflexionando, pues sí, se ve que ahí muestra el amor porque nos evita, no el pecado, porque no se ha evitado por más que se ha hecho, solo el arrepentimiento, pero nos evita el acordar, el expandir los acuerdos, creyendo que ayudamos a veces a Dios o hacemos cosas, como dice la palabra, malas, creyendo que son buenas, y construimos una vida que al final, o un camino que al final nos va a llevar al fracaso, al dolor, a la tristeza, o cosas que se nos derrumben. Y Dios pues al esparcir puso límites, al confundir las lenguas puso límites a esos acuerdos. Y eso es una muestra de amor porque nos da oportunidades de llegar a donde hemos llegado, que es a la gracia divina en Jesucristo. Gracias, gracias, hermana. Muy bien. ¿Quién más tenía? Miguel, y también vamos con Inocencio después de Miguel. El micrófono creo que está desactivado, Miguel. Ahora. Sí, ahora me escucho. Sí. Yo veo el amor de Dios en que Dios pues está pendiente de su creación. Y el problema es que a veces o quizás en todos los términos, el pecado hace ver grande a la persona o a los grupos, como, o tal vez la ignorancia, ay, querer creer que estaban solos, sin pensar en Dios, que Dios está pendiente de todo y que Dios nos suple todo. Y estas personas, pues, quisieron, mira, sin contar con Dios, a espaldas de Dios, quisieron hacer unas cosas que Dios no se las permitía, que no eran lícitos hacerlas. Por eso es que Dios viene y los reprende, ¿ves?, con su amor y los esparce. Ahí vemos el amor de Dios. Yo veo el amor de Dios ahí en una forma maravillosa, hermano. Amén. Gracias, Miguel. Muy bien. Escuchamos a Inocencio, adelante. Y luego yo, pastor. Y luego vamos con Néstor. Inocencio, no le escuchamos. Está mala la señal. La misericordia de Dios actuando, que siempre interviene a favor humano. Desde República Dominicana, en un sector aquí de San Cristóbal, la zona rural,
A veces me desconecto un poco porque se me va el internet, pero Gracias, hermano. pido mucho. El Me amor de gusta Dios. mucho su comentario. Dios siempre provee todo lo que necesitamos. Muy bien, Néstor, adelante. Pastor, la misericordia de Dios es muy grande hacia la humanidad y yo veo el amor cuando el Señor dice descendamos, ¿no? Cuando miramos esa palabra que dice descendamos y confundamos, yo digo que viene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a darle otra nueva oportunidad al ser humano cuando Dios cambia las lenguas. Entonces los idiomas es una nueva oportunidad para que el ser humano reconozca que Él es el dueño de todo, del mundo, del universo, de la creación. Entonces veo ese amor tan grande de Dios, que eso es algo infinito que uno no puede describir. Entonces ahí está la misericordia de Dios con el ser humano siempre. Aunque nosotros cometamos pecados, siempre el Señor está pendiente de su creación. Amén. Gracias, Somos los Néstor. caminos y lo volvemos a arrepentir. Amén. Bendiciones, pastor. Gracias, Néstor. Escuchamos a Roger y avanzamos con la siguiente pregunta. Bueno, eso fue en ese momento en la Torre de Babel, pero nosotros llevándolo a nuestros tiempos, muchas veces desciende el Señor en nosotros en dando los sueños que lleguemos tarde al trabajo porque de pronto nos está librando de un accidente o utilizando a otra persona para que nos hable, que no hagamos algo, trayéndolo a nuestros tiempos, ¿no? Siempre desciende el Señor para darnos la oportunidad de estar librándonos de algo malo. Gracias, Roger. Muy bien. El Señor a través de su palabra nos habla directamente, ¿verdad? Muy bien. Excelente. Entonces, note usted que leímos que todos estaban ahí entendiéndose mutuamente. Como dijo Roger, me gustó mucho. Pásame un ladrillo, pásame más mezcla. Arréglalo todo, ¿verdad? Todos se entendían. Pero todo eso, ¿verdad? Aún los creyentes que estaban ahí, que confiaban en Dios, estaban desviados, estaban siendo manipulados por los incrédulos, ¿verdad? Al confundir los idiomas, cada quien se fue por su cuenta y se enfocaron más en el Dios verdadero, en la gloria de Dios, en darle el honor y la gloria de Dios, ¿verdad? Como ustedes bien dijeron, lo mismo pasa con nuestros días. El Señor a través de su palabra, a través de un hermano o una hermana en Cristo, nos muestran nuestros pecados, nos muestran nuestras debilidades, nos muestran que a veces estamos como ovejas siendo descarriadas. Ahí viene la palabra de Dios a través de un amigo, como dije, y nos muestra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, en todo este texto vemos el amor de Dios para con nosotros, que Dios siempre tiene un propósito divino. El propósito divino de Él era mantener intacto el plan perfecto de salvación. Y si hubiese dejado ahí que construyan nomás el arca, que hagan nomás lo que quieran, ¿verdad? Ese plan perfecto de Dios, pues, estaba yendo por otro lado. Entonces el Señor actuó por amor a su creación. Y Martín Lutero decía que esta disciplina de confundir los idiomas fue más grande inclusive que el diluvio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía seguimos viendo las cosas devastadoras de ese, ¿verdad? Entonces, pero todavía seguimos viendo también la protección de Dios. Y cada vez que no podemos entender a otros, nos acordamos de Dios. Nos acordamos que Él está en control absoluto de todo, ¿verdad? Y en vez de poner la confianza en nosotros mismos, lo ponemos en Dios. Muy bien, ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? ¿Qué pediría usted a Dios? Al ver su gran amor, su infinito amor por usted sin merecerlo, que todavía Dios le muestra amor. Adelante, querido Miguel. Ajá, yo pediría, como siempre, pues más sabiduría, más intelecto, ¿verdad? Y entiendo pues que así pues Dios me va a ir dirigiendo a lo que le estoy pidiendo, ¿verdad?
Amén. Gracias, Miguel. Sabiduría, muy bien. Gracias. Aquí también había en el texto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Pastor, yo Quería. pediría sabiduría y obediencia a su palabra para colocarla en práctica. Muy bien, Néstor. Bien. Juana, adelante. Amén. Bueno, yo pediría que me mostrara más los límites o mis límites que debo de tener para no sobrepasarlos y no ir más, querer ir más que Dios o olvidar sus mandamientos. Siempre estar menguando para siempre estarlo viendo a Él. Gracias, Yolanda. Digo, Juana. Yolanda, hermana, adelante. Sí, yo le pediría humildad, ser humilde y poder entender su palabra y, como digo, ponerla por obra. Pero la humildad, ser humilde, eso es, y tener amor hacia lo que hago para el Señor. Esa es Gracias, mi hermana respuesta. querida. Muy bien. Excelente. También podemos valorar el idioma universal que el Señor nos ha dado a través del Espíritu Santo, que es la fe. ¿Verdad? Ese es el regalo, el tesoro más grande que el Señor nos ha dado. La fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Verdad? A través de la obra de la pasión, muerte y gloriosa resurrección de Cristo, ante los ojos de Dios, todos los creyentes del mundo hablamos un solo idioma, ¿verdad? Y ese es el regalo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros por los méritos de la pasión, muerte y gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, excelente, hermanos. Entonces, vamos a continuar aquí con los 4 pasos para su proyecto final. No sin antes, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda sobre la Torre de Babel? Una historia que literalmente cambió la historia de la humanidad, pero fue un cambio necesario para beneficio de nosotros. Si puede. Sí, Miguel, adelante. Sí, no, que yo estuve observando los puntos de lo que estuve leyendo de la torre y la ciudad y me llamó la atención. Ellos, entiendo, según el comentario bíblico, terminaron la torre, pero Dios no le permitió terminar la ciudad. O sea, que la ciudad quedó incompleta, o pues, porque ya la habían empezado, pero me causó curiosidad que ellos hicieron la torre, pero no pudieron construir la ciudad. Y sí, esa parte le quiero informar. No necesariamente terminaron porque ya fue rápido, ¿verdad? El momento que Dios confundió los idiomas, cada quien se fue para allá porque ya no pudieron entenderse. Ya como dijo Roger, ya no podían decir echa más brea, echa más lodo y todo eso. Ya de ahí quedó todo. Entonces, ya no terminaron nada, ¿verdad? Entonces se dispersaron y ahí quedó todos los planes, los planos que hicieron ellos y ya pues se enfocaron en lo que el Señor les había dicho. Gracias a Miguel. Muy bien. Entonces vamos a hablar en los minutos que nos quedan sobre su proyecto final que ya se acerca. Este proyecto final, usted habrá notado que cada curso tiene su proyecto final diferente. Entonces, en esta parte este proyecto final, debo decir, tiene 4 partes. Escuchamos a José López, ¿cómo está? Ya está tranquilito en la República Dominicana. El Señor le concedió un feliz viaje. José, el micrófono. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Dios les bendiga. ¿Aló? Bien, hermano. ¿Tenía alguna acotación, algún comentario, pregunta? Sé lo que les decía. Yo he participado en la mayoría de las clases, en todas,
manera basado en la grabada, la clase grabada, por la razón de que como estaba en el proceso de viaje no podía conectarme por la hora. Entonces, he escuchado todos los materiales y todo. El proyecto final se va a basar a todo eso que hemos recorrido y a lo que hemos estudiado, ¿verdad que Sí. Y este proyecto final es un poco diferente. No va a tener mucho que ver con lo que estudiamos en la clase, pero sí con el método de las 4C. Entonces, ahorita vamos a Ok. hablar de eso. Les voy a explicar un poquito. Gracias a José. Muy bien. Entonces, así va a estar el proyecto final. Va a tener nombre completo, la fecha. Ya ustedes están familiarizados. Y la primera parte es preparación para enseñar a otros. Vamos a leer 2 o 3 veces la historia de Génesis capítulo 37. A ver cuántos versículos tiene. Creo que tiene 26, no es larguito, no me acuerdo cuántos versículos tiene, pero bueno, sí tiene 36 versículos. Solamente vamos a llegar hasta la historia, hasta donde José llega a Egipto. Es vendido a un tal Potifar. Ahí termina la historia. En esta historia ustedes van a identificar los personajes, los objetos, dónde, cuándo, el problema, si se soluciona el problema. Posiblemente en esta historia no se va a solucionar el problema como nosotros queremos, ¿tá? Pero está bien. Pero si usted ve que se solucionó, perfecto. O si quiere un poquito ir más adelante de hablar el propósito de Dios que usó para todo eso de José, perfecto. Entonces José es vendido por sus hermanos. Aquí vamos a ver la triste historia. Muy bien. Esa es la primera parte. Léala una vez, léala 2 veces para que tenga bien, conocida bien la historia. Defina su público. Aquí va a decir, ¿qué será mi público? Estoy pensando mis vecinos, mis vecinas. Hay unos muchachitos que están medio alejados de Dios. Quizás voy a buscar a esos muchachitos para enseñar esta historia. O quizás de pronto hay un hogar disfuncional, ¿verdad? A veces si alguien va a decir, hacernos la pregunta, ¿tienes un hijo favorito en tu casa? Eso va a ser como ya le estoy dando como el anzuelo, ¿verdad? Y todo el mundo como papá dice, no, 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 yo los quiero a todos por igual, pero muy adentro usted sabe que sí. Ay, entonces la conexión para la historia, ¿verdad? Porque Jacob no era un muy buen padre y tenía su favorito, su hijo favorito, que era José. Considere la ubicación donde va a compartir, quizás en su casa, en un lugarcito, como una cafetería, por ahí donde haya conexión de internet, o abre su Biblia y hacia ahí, ¿verdad? Pensando en los recursos que vaya a usar, o si de pronto puede usar un PowerPoint, unas diapositivas en su televisor. Fantástico. Es como usted se sienta más cómodo, como usted pueda hacer esto. Entonces, la idea es que cuando ya tenga todo este material listo, preparado, contestadas las preguntas, ahí va a enseñar a alguien, ¿verdad? Que necesita. Muy bien, entonces, en vez de mostrar las preguntas, les voy a pedir lo siguiente. ¿Quién quiere decirme cuáles son las 6 preguntas de considerar? Las 6 preguntas de considerar sin ver la pantalla o el papel. Un voluntario, una voluntaria, y luego también las 4 últimas preguntas de consolidar. ¿Quién quiere romper el hielo? ¿Cuáles son las 6 preguntas de consolidar? Perdón, considerar, estoy confundiéndoles a ustedes. Consideramos la historia con 6 preguntas. ¿Nadie?
Yolanda, hermana, adelante. Sí, las 6 preguntas de considerarles quiénes son los personajes de esta historia, cuáles son los objetos de esta historia, dónde ocurrió la historia, cuándo ocurrió la historia, cuál es el problema y se resuelve el problema. Excelente, hermana. Muy Resérvese. bien. Muy bien, perfecto. Excelente, muy bien. Entonces, quizás podemos agregar la pregunta para todos. ¿Por qué es importante estas 6 preguntas cuando estudiamos un texto bíblico? ¿Por qué son importantes estas 6 preguntas cuando estudiamos un texto bíblico? Yolanda. Sí, o sea, lo que yo... Es importante porque uno va aprendiendo, uno va viendo la historia, ¿no? De dónde uno vino y cómo se fundó la tierra, qué es lo que aconteció en la tierra y cómo fue la maldad, bueno, para nuestra vida y poder entender que Dios, a pesar de todo esto, Él nos ama y nos eligió con un propósito, ¿no? Y ese propósito es de salvar nuestra alma por la eternidad. Ese es mi... Gracias. Gracias, Yolanda. Muy bien. Entonces, también podemos decir que aquí vemos a los personajes de la historia tal y cual como fueron. Y eso nos hace recordar que acá en este mundo, como vivimos, ¿verdad? Somos hijos e hijas de Dios por su gracia, por su misericordia y no por algo que nosotros hagamos, porque las historias bíblicas que hemos aprendido siempre han tenido inconvenientes, fallas, pecados, ¿verdad? Excelente, muy bien. José, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las 4 preguntas de consolidar? José, adelante, el micrófono. Gracias, Néstor. También es importante para enseñar su palabra verdadera. Muy bien. Ok, profe, buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas Mire, tardes. en- ok, yo estaba en la pregunta anterior, los personajes y el problema de esta historia. Los personajes son José, sus hermanos, su padre, su familia están claramente identificados. Y el faraón, y ellos. Y el problema realmente que había fue que a José lo traiciona y se resuelve el problema. Y entonces resolver el problema no guarda rencor. Entonces, Gracias, José. Gracias, José. No la estamos... historia bíblica nos enseña a nosotros muchas cosas y yo creo que con este proyecto final que vamos a elaborar vamos a aprender mucho y vamos a madurar mucho porque hay muchos temas importantes. Gracias, José. Muy bien, sí, no estamos analizando la historia, estamos mostrándole las preguntas. Adelante, Roger, y luego Juana. ¿Cuáles son las 4 preguntas y por qué es importante las últimas 4 preguntas? Adelante, Roger. Creo que, pastor, si no estoy mal, captar, contar, considerar, no, consolidar y considerar. Lo Y importante las si son últimas esas. 4 preguntas de consolidar. Adelante, Juana. Gracias, hermano. Amén. Amén. Bueno, sería el punto principal, el pecado que se ve y que confesamos, el verso donde se ve donde se ve el amor, o donde nos dice que Dios nos ama, donde vemos nosotros el amor de Dios. Y la última, gloria a Dios, se me fue. La Y se dijo que no aplicación. miraran. ¿Qué pediremos? Ay, ¿qué pediremos para nosotros? Excelente, Usted dijo muy que no bien. le diéramos. Pasó la prueba, hermana.
Muy bien. Gloria a Excelente. Dios. Entonces, aquí están las 4 preguntas. La aplicación práctica. Nuestro hermano Roger hablaba de las 4C, ¿verdad? La primera tenemos captar la atención de la audiencia. Hoy usamos, ¿verdad? La pregunta de los idiomas. Quizás usted puede usar cómo es tu familia, ¿verdad? Para conectar con la historia que va a leer, ¿verdad? ¿Conoces alguna familia que muestra amor o favoritismo a alguno de sus hijos? Eso puede ser. Esa es la captar. Contar, podemos contarla, leerla en nuestras propias palabras también. Luego venimos a consolidar, que son considerar las 6 preguntas y concluimos con la parte de consolidar las 4 preguntas, aplicación práctica a nuestra vida. Hacemos una síntesis, un resumen, un título de la historia, aplicamos a nuestra vida como Dios me habla hoy a través de su palabra, me muestra mi pecado, la ley de Dios con todo su rigor y también el Evangelio en toda su dulzura, el amor de Dios que ha hecho por mí sin que yo merezca, ¿verdad? Y concluimos con la aplicación práctica, ¿verdad? Los frutos de mi fe en gratitud por lo que el Señor ha hecho, hace y seguirá haciendo por nosotros. Entonces, muy bien. Y aquí está, como dijimos, el captar, que va a usar, recuerde su público, que sería mejor para captar su atención y enfocarles en la historia que desea compartir. Entonces, es una historia, la historia de José y sus hermanos se parece muchísimo a las historias de nuestros hogares latinoamericanos, ¿verdad? Puede usted sacar mucho material, un captar hermoso ahí. Entonces usted va a escribir, va a decir en el captar, esto usaría, esto creo que conectaría con la historia, porque es algo práctico, algo que se aplica. También puede usar algún dicho, alguna anécdota, cualquier cosa personal siempre es mucho mejor, ¿verdad? Y el cuarto paso es preparar para compartir la historia, cómo va a contar, si va a leerla, si va a contar en sus propias palabras o si va a usar un PowerPoint, una imagen, no sé, alguna noticias o algo para llamar la atención de la gente. Entonces son los 4 pasos del proyecto final. No sé si se entendió bien. Voy a resumir. La primera es, vamos a empezar por la última, es buscar una forma de captar la atención de la audiencia, una introducción. Luego vamos a contar la historia usando lo que tengamos, si es la Biblia, un PowerPoint, un video, cualquier cosita que la gente conozca la historia. Y luego vamos a hablar de las 10 preguntas, dicho sea de paso, de las 10 preguntas, en las primeras permitiendo que los estudiantes participen. Usted como maestro va a tener las preguntas ya contestadas para cuando algún estudiante que es nuevo, que venga a su estudio, quizás alguna pregunta no tiene muy concreta y usted ahí en Amor Cristiano le guía a esa persona con la respuesta bíblica. Eso es. Juana, adelante. Cuénteme. Amén, una pregunta que tengo, o sea, no una pregunta que le iba a decir que usted va a pasar esos pasos del proyecto por el WhatsApp, porque hay una que se lee muy bajita, muy chiquitica y no las he podido Sí, va a leer. estar en el proyecto final, en el documento que les envíe. Y a partir de la lección 6, normalmente se envía el proyecto final para que vayan familiarizándose y ahí está los 4 pasos. Nomás este es un resumen como es el paso número 1, paso número 2, paso número 3, paso número 4. Y ahí entonces, esto es más información personal para ustedes. Cuando el Señor les conceda enseñar esta historia a alguien, ya tienen en la mente esos 4 pasos, ¿verdad? Y la historia bíblica bien estudiada, bien analizada, bien investigada, ¿verdad? Y al fin es el Espíritu Santo el que nos prepara para que compartamos la palabra de Dios con otros. ¿Alguna otra pregunta?
De lo contrario, está aquí la tarea para el día miércoles. Entonces ya vamos a la lección 6 y vamos a leer Génesis capítulo 11, los versículos 27 hasta que se termine el capítulo 11. Y luego abrimos la Biblia en el capítulo 12 y leemos del 1 al 20. Entonces, en otras palabras, el resto del capítulo 11, de los versículos 27 hasta que se termine el capítulo 11. Y también Génesis capítulo 12, del 1 al 20. ¿Les parece bien? Bien. Muy bien. Cerramos entonces con una oración. Roger, ¿tiene alguna pregunta? Oh, gracias, hermano. Señor Padre eterno, te damos gracias por este tiempo que nos has dado. Señor, a pesar de que tu creación siempre te da la espalda, se revela contra ti, tú, Señor, siempre muestras amor por tu creación. Siempre nos disciplinas en amor para que mantengamos fija la mirada en ti, Señor, para que te demos siempre la honra y la gloria solo a ti, Señor. Líbranos del maligno, Señor, que muchas veces pone dudas en nuestros corazones para que nos enfoquemos en nosotros mismos y no en ti. Te damos gracias por el estudio de tu palabra, Señor, que nos permites, que nos das la oportunidad de estudiarla, de escudriñarla y aplicar a nuestras vidas. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo. Concédeles un feliz y bendecido día. Todo esto oramos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, que tengan un feliz y bendecido día. Buen Amén. provecho para todos. Igualmente, Gracias. Dios me le bendiga y siga bendiciendo en sabiduría y fortaleza. Amén. Dios lo bendiga, pastor. Igualmente a ustedes. Dios le Dios le bendiga a bendiga, Gracias. todos. profe.